Bueno, entonces, vamos a empezar. Algunas personas que seguramente están aquí ya hayan recorrido, hayan viajado, hayan hecho un camino iniciático conmigo, pero probablemente muchos de los otros que están siendo parte ahora eh, están siendo parte de la fundación, no tengan ni siquiera idea de lo que es realmente un camino iniciático. Entonces, vamos a empezar a explicar ese concepto, que es lo que sería una iniciación y cuál es la importancia de recorrer un camino iniciático. Eh, bueno, en primer lugar, la misma palabra, iniciación, nos está hablando de que es algo que se inicia, ¿sí? Que estamos por empezar algo nuevo, algo que no habíamos recorrido antes, que nuestro ser no había experimentado en otro momento, y por lo tanto es una experiencia que nos va a nutrir en un camino diferente, en algo nuevo que está por surgir, ¿sí? Entonces, recorrer hacer una iniciación, ¿sí? Que es algo que se escucha mucho en ciertas agrupaciones, tanto religiosas como sectarias, como hermandades, etc. Se escucha mucho el concepto de iniciarse en, ¿sí? O también en ciertos cursos, iniciación al Reiki, iniciación a un montón de cosas. Implica empezar a conocer algo nuevo sobre un aspecto que no teníamos, del cual no teníamos conciencia nosotros antes. O sea, un tema nuevo, un camino nuevo, algo que estamos tratando de integrar como novedad para nosotros. Por lo tanto, vivir una iniciación es pasar por una serie de pruebas en las cuales demuestro a mí mismo que estoy capacitado para iniciarme en algo nuevo, que estoy empezando un camino diferente en mi vida y que para demostrar que puedo, que soy merecedor de lo que hay del otro lado, voy a pasar por una serie de pruebas, ¿no? Y el concepto de iniciático, entonces, es como si fuera una escuela, ¿sí? Para sacarle el peso de lo espiritual, de las fraternidades, de lo religioso de otros tiempos, vamos a tratar de entenderlo como si fuera justamente una escuela, en la cual yo, por ejemplo, voy por primera vez a la escuela, entonces me inicio en la escolaridad. Cuando entro a la escuela, me inicio en la escolaridad, todo es nuevo para mí. Son momentos totalmente diferentes en los cuales no solo mi mente se tiene que adaptar a contenidos diferentes a los que tenía en su vida diaria, sino que también es un enfrentarse a, a una adaptación emocional, a la relación con otras personas, con un medio diferente, y también físico, porque tengo que aprender a moverme diferente dentro de este nuevo ambiente. Entonces, realizar una iniciación, por ejemplo, en la escuela, es también un cambio de concepto en mis tres cuerpos, en mi cuerpo físico, en mi cuerpo emocional y en mi cuerpo mental. Y por más que ya sepamos lo que es una escuela, por más que ya sepamos el primer año el concepto de cómo es una escuela, mes a mes nosotros vamos a ir aprendiendo cosas diferentes, puede que vayamos aprendiendo o encontrándonos maestros y profesores diferentes, pero sobre todo una vez que aprendimos cómo es el circuito, de igual manera termina un ciclo, pasan las vacaciones y empieza otro nuevo año. O sea que se inicia un nuevo ciclo, semejante al anterior, pero en el cual voy a aprender cosas diferentes. Probablemente tenga los mismos profesores, pero voy a aprender temáticas diferentes. Por lo tanto, me inicio en un segundo grado, luego me inicio en un tercer grado. ¿Sí? Grado proviene de la palabra escalón, ¿sí? De latín. Entonces, un escalón, otro escalón, y significa que voy subiendo de un nivel inferior a un nivel superior de conciencia, ¿sí? Un graón sería a otro graón, que es un grado, a otro grado, a otro grado, como en la escuela. Entonces voy asimilando diferentes tipos de conocimiento y voy cambiando sutilmente mi entorno para poder asimilar, tanto física como emocional como mentalmente, un nuevo concepto. Entonces, lo más difícil de una iniciación es dar el primer paso para empezar a subir esa escalera, ¿no? Empezar este proceso iniciático es, eh, es básicamente la parte más difícil porque implica salir de un momento en el cual yo venía de un plano, ¿sí?
y de repente empiezo a subir escalones para subir a otro plano, ¿no? Como pasar de un piso a otro. Entonces, la escalera se ve como la parte del esfuerzo, ¿sí? Se ve como la parte de yo tengo que poner toda mi voluntad, mi fuerza interior para poder subir hacia otro nivel de conciencia. Por lo tanto, el primer paso que tengo que dar para empezar a subir es el peor de todos, porque implica básicamente dejar un aspecto de mí, lo que yo pensaba o creía de mí, atrás. Y por lo tanto, estoy dejando mi zona de confort. Estoy dejando la parte cómoda de mí, que era, por ejemplo, para el que empiece la escuela, estar en casa con mamá o con papá y tener un contexto normal, cómodo en la familia. Entonces, entrar a la escuela implica que se rompe todo ese patrón porque voy a tener que enfrentarme todos los días a un nuevo esfuerzo de adaptarme a convivir con otras personas, de adaptarme a entender a esas otras personas, de entender el contenido que me comparten los profesores, ponerme en exámenes y pruebas, que es el paso final para mostrar que realmente puedo pasar a un nivel, a un escalón superior. Entonces, voy pasando, por ejemplo, desde el primer piso a unos escalones, ¿sí? Que vamos a llamar primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado y séptimo grado, ¿sí? Séptimo grado, vamos a ponerlo así, no sé cómo serán sus sistemas educativos en sus países, pero imaginemos más o menos que hay 7, uno por chakra, ¿no? Entonces empezamos con 6 años, ¿sí? Y después con 12, 13 años eh, pasamos a otro nivel de conciencia. Entramos a otro nivel, ¿sí? Ya superamos ese nivel y pasamos después al secundario, ¿sí? Entonces tengo otros 6 años o 7 de secundario. Podríamos interpretarlo de esta manera, ¿sí? Entonces, después tengo los años de universidad y así. Y se van dividiendo en diferentes niveles a los cuales se llega a través de grados, ¿sí? Un primer nivel del cual vengo, los grados que tengo que pasar, que son 7, paso al otro nivel, ¿sí? Como si fuera el segundo piso, luego tengo otros 7 grados, escalones que tengo que pasar para llegar al tercer piso. Y así, durante toda mi vida, voy pasando. El ciclo se va repitiendo. Si se fijan, es un ciclo que se repite constantemente. Se repite tanto en la primaria o en el jardín de infantes, hasta en la adultez, con el trabajo, con las formas de vida que tengo. Entonces, voy a ir pasando por estos diferentes ciclos. A cada paso superador, es decir, si yo estoy en el primer piso y tengo que dar la fuerza para hacer el primer grado de los 7 que tengo que dar, ese momento es el más difícil de todos. Y ese es el inicio del camino. Por lo tanto, es la iniciación, ¿sí? La iniciación es lo más forzoso, como decía antes, porque implica que tanto en mi cuerpo, en mi alma y en espíritu, en mi físico, en mi emoción y en mi mente, me estoy disponiendo a cambiar todo lo que yo sé de mí. Estoy disponiéndome a cambiar mi percepción de mi realidad, a abrirme a aprender cosas nuevas, a salirme de mi zona de confort, ¿sí? Esto es lo que sería y lo que implicaría dar el primer paso. Después, una vez que ya entendí esto, voy haciendo todo el camino iniciático. Todo el camino iniciático, entonces, es ir asimilando, aprendiendo paso a paso cada uno de los diferentes niveles por los cuales voy a ir subiendo hasta al siguiente nivel. Podemos interpretar que estos niveles, ¿sí? Serían nuestros chakras, se pueden dividir en diferentes aspectos, pero son todos aspectos de nuestra vida que tenemos que ir integrando, ¿sí? Entonces, cada camino me va a llevar a la integración. Cada camino me va a llevar a experimentar una realidad nueva, una realidad diferente. Y el camino entonces iniciático es constante, ¿sí? Porque siempre implica que estoy iniciándome en algo nuevo. Cada año de mi vida estoy iniciando un nuevo paso. Estoy tratando de subir a una perspectiva diferente, superadora a la anterior. Y fíjense que cuando hablamos de nivel superador, no estoy diciendo que lo anterior no haya servido, sino que estoy subiendo para poder contemplarlo todo conjunto. Porque cuando yo estoy por debajo, no logro ver lo que hay por encima, ¿sí? Porque no estoy pudiendo contemplarlo completamente. Una vez que estoy por encima de todo, puedo contemplar todo lo que está debajo. Por lo tanto, cuanto más alto voy llegando, significa que más conocimiento o perspectiva estoy adquiriendo de lo que fue mi camino iniciático.
de lo que es mi conocimiento. En la antigüedad se interpretaba que todo camino de búsqueda era un camino iniciático, no importaba cuánto supieras, porque la clave del universo era aprender constantemente. ¿Sí? Y nosotros tenemos dos conceptos de aprender. Tenemos la palabra aprender, que es la que todos conocemos, y tenemos la palabra aprehender, que se usa menos. ¿Sí? Aprehender se escribe apre-h-ender. ¿Sí? Eh, y haría referencia a aprender o aprendizaje, el normal, haría referencia a incorporar datos, ¿sí? Incorporar datos externos, ¿no? Como puedo decir, no sé, en el año 1789 fue la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Son datos externos que, que puedo aprender, ¿sí? Entenderlos, que puedo estudiarlos, entonces puedo aprender un dato, ¿no? Entonces puedo compartir después que yo sé cuándo fue la Revolución Francesa porque sé la época, porque sé dónde está Francia, porque aprendí cosas. Diferente es cuando aprendo, ¿sí? Aprender significa hacerse parte de ese conocimiento. Significa que me moviliza tanto la Revolución Francesa que yo la incorporo en mí y salgo a hacer mi propia revolución, ¿sí? Básicamente, no son solo datos que aprendí de la historia, sino que encima tomé esa información y la convertí en parte de mí, ¿sí? Esos son los dos tipos de aprender y aprehender, ¿sí? Entonces, estos dos conceptos nos van a hablar de lo que es la iniciación. Todos los maestros nos hacían pasar por el concepto del aprendizaje, que sería aprender algo. Aprender significa del latín agarrar, ¿sí? Yo agarro algo, yo prendo algo. Entonces, aprender es el concepto de tomar algo que estaba afuera para mí, ¿sí? Y el concepto de aprender sería yo lo hago parte de mí, no lo tomo de afuera, sino que esto lo incorporo en mí. Por eso se consideraba que el aprendizaje es constante en la vida, porque siempre estamos asimilando cosas nuevas. Ustedes mismos seguramente les habrá pasado que cuando no sé, leyeron un libro hace 10 años. Una vez me explicaba una amiga que con todo esto del yo soy ahora, eh, me explicaba que hace como 20 o 30 años alguien le regaló un libro que era Yo soy, ¿no? De Saint Germain. Entonces se leyó el libro y lo primero que dijo fue, ¿cuánto ego tiene este tipo? ¿No? O sea, todo el tiempo es yo, todo el tiempo, yo, y lo tiró y lo dejó arriba de un mueble, ¿no? 10 años después lo volvió a agarrar y dijo, ah, me hace sentido ahora esto, ¿no? Qué interesante esto del yo soy. Pero lo volvió a dejar porque lo interpretó desde la parte religiosa. Y ahora lo volvió a tomar y entendió las mismas frases que había leído, que había aprendido del yo soy hace 30 años, que había aprendido hace 10 años y hoy lo aprehendió, ¿sí? Que es un concepto mucho más diferente. Entonces terminó entendiendo que la misma palabra, la misma frase, tuvo un montón de significados en función de cómo yo, a lo largo de mi vida, fui reinterpretando la información. Por eso se decía que el camino del aprendizaje es eterno, no se puede terminar. No puedo aprender algo y ya considerarme que lo sé, ¿sí? Entonces, el camino iniciático es una iniciación constante, ¿sí? Esto es lo que por ahí uno a veces puede llegar a malinterpretar con el hecho de, ¿y para qué hacer el camino tantas veces? ¿No? Por ejemplo, ¿para qué venir a Egipto tantas veces si ya lo hiciste? ¿No? O ya lo recorriste. Cada vez que uno viene a un camino iniciático, está aprendiendo una nueva forma de sí mismo, está entendiendo cosas que hizo en otro momento, ¿sí? Está asimilando una parte o despertando un potencial diferente, porque no todos aprendimos a escribir el primer día de clase, ¿no? Y no todos aprendimos a escribir perfectamente, y no todos aprendimos a leer, y no todos aprendimos a interpretar textos, ¿sí? Hasta el día de hoy, ¿cuánto nos cuesta interpretar un texto, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta interpretar una palabra? Entonces, esto es un aprendizaje constante, todo el tiempo. Por lo tanto, esto es algo que quería aclarar de lo que significa hacer un camino iniciático. No significa hacer un proceso espiritual, no significa hacer un camino y después a los 14 días se terminó el camino y fue como, ay, ya me siento totalmente iluminado y mejor. No, esto es como ir a la escuela, estoy aprendiendo cosas y después
al año siguiente tengo que aprender otra cosa, y así constantemente, y voy cambiando. Y como voy cambiando de niveles, también voy cambiando de percepción, voy cambiando de saber de que lo que recorrí antes fue una etapa y tal vez ya no necesito más eso, ¿no? A lo mejor hay personas que necesitan todo el tiempo venir a Egipto, por ejemplo. Pero hay gente que ya se dio cuenta de que ya aprendió lo necesario de Egipto, pero ahora necesito superarme en otro lugar. Tengo que ir al Tíbet o tengo que ir a, no sé, al Pacífico, ¿sí? Vivir otras experiencias diferentes. Ya aprendí con este maestro, ahora necesito otro maestro, ¿sí? Y voy cambiando mi percepción y voy cambiando mis diferentes niveles. El gran error muchas veces es creer que en el aprendizaje el conocimiento nuevo borra el anterior, ¿no? Y esto es un concepto muy dañino de la pedagogía que se llama tabula rasa. Los que seguramente habrán estudiado algo de educación habrán escuchado ese concepto, tabula rasa, que en latín significa mesa vacía. Y el concepto de tabula rasa se nos enseña en pedagogía cuando estamos hablando de qué es aprender y qué es enseñar, en el cual se consideraba, hace unos pocos siglos atrás, pero todavía hoy se sigue considerando así, de que una persona nace con la mente vacía. Entonces, la imagen es que una mesa no tiene nada y encima de la mesa se le van poniendo diferentes cosas, objetos, libros y demás para llenar la mesa de objetos, conceptos, etc. Entonces se interpretaba la mente de una persona como plana, como que no hay nada, está vacía. Y entonces la educación tenía o la enseñanza tenía como objetivo poner cosas sobre esa mesa y meter conceptos sobre esa mesa. ¿Qué pasa? A todos nos habrá pasado que cuando de repente en la primaria nos llenaron la mesa de conocimiento, en el momento en que tenemos que meter algo más y no sabemos dónde meterlo, hay que tirar algo para poder poner eso. Entonces de repente o empezamos a acumular cosas una arriba de la otra, tapando lo anterior, o tiramos cosas de la mesa, olvidándonos conocimiento, para llenarlo con nuevo conocimiento. Y ese es el concepto de la educación que tenemos hoy, en relación a incorporar conocimientos, que es tabula rasa. Por lo tanto, se interpreta de que, eh, por ejemplo, eh, mm, yo hoy tengo un maestro, ya sea de matemáticas o sea un maestro espiritual, da igual, es lo mismo, ¿sí? Simplemente un maestro que me enseña su experiencia. Y entonces después llega otro maestro, ¿no? O maestra más adelante, que me cae mejor porque me lo explica mejor, ¿no? Entonces, como me lo explica mejor, borro todo lo anterior diciendo que lo de antes estaba mal, que estuvo muy mal, y por lo tanto no me sirve. Lo borro y me quedo con el nuevo. Sin embargo, ¿por qué estoy entendiendo mejor al nuevo? Porque el otro me dio la base. Porque el otro me enseñó el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y este me está enseñando a sumar, a restar con esos números. Entonces, cuando hablamos del aprendizaje, del concepto de aprendizaje, tenemos que entender de que no hay que hacer borrón y cuenta nueva cada vez que hacemos un cambio de conciencia o cada vez que incorporamos un nuevo conocimiento. El ejemplo es, como dije antes, este libro, ¿no? Como esta persona que le dieron el libro y que observaba el libro, lo tenía ahí y podía decir, me quedo con este libro porque sé que es una base importante, pero cada año voy a leer la misma frase para ver qué entiendo de nuevo de ese mismo concepto. ¿Sí? Entonces soy yo el que cambia, no es la información. Soy yo el que asimila la información, no es la información que es asimilada por mí. Entonces, por eso es importante que siempre nos estemos iniciando en nuestro conocimiento, nuestra forma de interpretar el mundo, nuestra forma de asimilar la información. Y la forma en que nosotros registramos esa información en nuestro cuerpo no está en la cabeza. Por más que nosotros solemos creer o interpretar de que la mente está acá, acá solamente está el procesador, ¿sí? El procesador de información, nada más. El procesador de información funciona a través de pulsos eléctricos, que son las neuronas generando sinapsis, que descargan un dato, un pulso, que a través de millones y millones de conexiones generan información, ¿sí? Pero las neuronas no están en la cabeza solamente. Las neuronas son extensiones de nervios, y los nervios están en todas partes. Los nervios se extienden a todas las partes del cuerpo. Si yo me toco suavemente la mano, la sensación que voy a sentir en la palma de mi mano es debido a esos nervios y neuronas
que son lo mismo, que se interconectan a mi cerebro y por lo tanto me están avisando en todo el cuerpo la información que está habiendo ahí. Por lo tanto, los datos de información no se registran en la cabeza. La cabeza solamente es el procesador que me avisa dónde está esa información, dónde está pasando esa información. Pero la información en sí se registra en cada célula, se registra en los pulsos eléctricos. ¿Y quién es el conductor eléctrico por excelencia en la naturaleza? El agua. Por lo tanto, el agua es el vehículo fundamental por el cual la energía positiva y negativa va pasando la información por todo nuestro cuerpo. Nosotros somos 70% agua, 70, 80, no sé, depende de quién haya tomado más o menos. Somos básicamente agua. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros somos básicamente información. Y la razón de esto es porque esa información se transmite a través de nuestra generación y generación por millones de años a través del ADN, ¿sí? Que el ADN se nutre a partir del plasma que está en las células, ¿sí? Agua, básicamente. No está, la información del ADN no está en la sangre, ¿sí? La sangre solo transporta la información a través del torrente sanguíneo por todo el cuerpo y por lo tanto nutre a cada célula con esa información, con ese agua. Sin embargo, la información se acumula en registro en dato dentro de las moléculas del ADN que se modifican en función de la vibración que tiene ese agua, ¿sí? Todos habremos visto las ondas cuando generamos vibración, ¿sí? Cuando generamos vibración en el agua, vamos a ver cómo se generan esas diferentes ondas en la superficie del agua, ¿sí? Entonces, dependiendo de los graves o los agudos, vamos a tener diferentes patrones que se van creando en el cuerpo del agua. Eso que nosotros vemos en un vaso por la vibración, lo que vemos en las olas del mar, eh, todos esos patrones que vemos formándose en el agua a través de la vibración, del sonido, también pasan dentro. Y cada palabra que yo estoy diciendo, cada respiración, cada sonido que estoy emitiendo, dentro mío hace resonar toda la sangre, todo el agua constantemente en mi cuerpo. Por lo tanto, mi cuerpo se transforma en lo que yo estoy resonando y vibrando. Si yo vibro negativamente y mis palabras son constantemente negativas, toda resonancia y vibración dentro de mí va a hacer que las ondas del agua que están dentro de mí empiecen a vibrar en tal resonancia. Por lo tanto, cada célula de mi cuerpo va a hacer que el plasma vibre en esa misma resonancia y registre la información de los pulsos eléctricos del cuerpo, ordenando el ADN en función de esa resonancia. Por lo tanto, yo voy a heredar a mis hijos, a mis nietos y así esa información que se fue acumulando a lo largo de mi vida, siempre a través del agua. Por lo tanto, yo soy también el resultado de todo lo que ha pasado en el agua en toda la historia de la Tierra. Todo lo que sucedió en el pasado quedó registrado en el agua. Y por lo tanto, eh, todo lo que mi agua alguna vez tocó, eh, registró información que me terminó creando a mí. Entonces vamos a tomar en cuenta esto. Todo lo que yo aprendo en mi camino iniciático, que es mi vida completa, se registra en mi agua. El agua es el elemento capaz de moldearse a mi cuerpo, es el elemento capaz de asimilar las formas de la realidad. Si yo pongo agua en mí, va a tener mi forma. Si lo pongo en una botella, va a tener la forma de la botella. Por lo tanto, es moldeable, ¿sí? Se ordena de tal forma que puede, eh, ¿cómo sería? Que puede adaptarse a cualquier ambiente, ¿sí? Por lo tanto, esta forma de orden que tiene el agua hace que pueda habitar cualquier cuerpo, que pueda estar dentro de cualquier aspecto. Y esto implica que el agua, la sangre que yo tengo, eh, transmite la información de todos los vehículos en los que estuvo este agua. Vamos a recordar la base fundamental. El agua es siempre agua, no se modifica, siempre es agua. Es decir, que el mismo agua que yo bebo, que está acá en esta botella, en algún momento fue el mismo agua que bebieron los dinosaurios. ¿Sí? O sea, es siempre agua y no se modifica. Por lo tanto, el elemento agua es un ser que siempre ha estado moldeándose en cada uno de los cuerpos que ha habitado. Esto significa que
mi sangre, mi agua, que ha sido en primera instancia producida durante los 9 meses de embarazo de mi madre, tiene la información de lo que mi madre vivió en esos 9 meses. Pero las células que fueron creadas también provienen del agua, de la información de mi padre. Por lo tanto, tengo la onda de vibración de la información de mis padres. Pero a su vez ellos heredan la información de los abuelos. Y así, y así, y así, constantemente. Pero no solamente hacia el pasado como humanos, sino que también yo ahora voy a beber el agua de esta botella y tal vez este agua estuvo en una montaña, pero también estuvo en un animal, también estuvo en una planta, estuvo en un río, estuvo en el mar y en algún momento ha estado dentro de un dinosaurio, en algún momento ha estado dentro de un pez y eso implica de que el agua mantiene la información de todos esos seres vivos en los que ha estado. Por lo tanto, en mi interior no solo tengo la herencia de mi genética ancestral, de mis propios humanos a los que pertenezco, sino que encima estoy todo el tiempo adquiriendo vibración e información de un montón de seres vivos que existen o que ya se murieron, pero que el agua mantiene su información, su esencia. Es decir, que siendo agua, yo soy todo. Y dentro del agua tengo la información de todo lo que existe. Sabiendo esto, reconozco que el elemento agua es básicamente la memoria de Dios. Es básicamente la memoria del universo. Esto es algo que los antiguos sabían muy bien. Sabían que el agua daba vida, pero también traía la memoria. Traía la memoria de todos los seres vivos que habían bebido de ella. Y por lo tanto, tomando esa conciencia de lo que significa el agua, eh, se entendió el agua como el vehículo de la divinidad. Por lo tanto, para muchas culturas, incluso para al día de hoy, el agua es una forma de encontrar a Dios, es una forma de encontrar la divinidad. Si nos vamos, si nos vamos al cristianismo, por ejemplo, con el bautismo, si nos vamos a también la sangre, si nos vamos al Islam, también el agua es muy importante, hay que lavarse las manos, los pies, la cabeza antes de rezar. En el judaísmo también el agua es una forma de comunicación con Dios, por eso es muy importante el ritual del baño, ¿sí? En el judaísmo. Eh, entonces, el agua es un vehículo fundamental para casi todas las culturas, no solamente porque da vida, sino porque se sobreentiende, es la memoria de Dios que habita en todas las cosas.